y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello. Y cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Ok, vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Estás con nosotros, Dios. Sabemos que tu palabra es real. Sabemos que tu presencia, Señor, es grandiosa, hermosa. Y sabemos que tu nombre, Dios, es sobre todo nombre. Padre, nuevamente, Señor, aquí estamos. Y nuevamente, Dios, te damos la gloria a ti, Señor. Nuevamente, Padre, podemos acercarnos delante de tu presencia. Y también, Dios, poder escuchar tu voz. El día de hoy, Señor, tan solo nos acercamos para eso, para escuchar tu voz. Tu preciosa, tu linda voz, Señor, que nos seduce, que nos lleva, Señor, que nos enamora y también, Señor, que en algunas veces nos reprende. Señor, en tu palabra descansamos, Dios, y aquí estamos para hacer tu voluntad. Te pedimos fortaleza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada, estos últimos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, la semana pasada no pudimos terminarlos, nos acabó un poquito el tiempo. Entonces vamos a seguir hoy con esa idea acerca de los diezmos, acerca del sustento de los levitas, acerca del sustento del sumo sacerdote o de los sacerdotes. Entonces estamos allí, estamos platicando acerca de eso, y la semana pasada hablábamos acerca de cómo los levitas no tenían ninguna heredad dentro de la herencia o dentro de la parte, dentro de la repartición que iba a tener el pueblo de Israel. Bueno, hablamos acerca de cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, y este escenario lo vamos a ver hasta el libro de Josué. Todavía Deuteronomio, todavía no entran todavía el pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Hasta el libro de Josué es cuando ya vemos que Josué empieza a repartir la tierra por tribus, y entonces hace mucha mención acerca del pueblo de los levitas, y dice: y ellos no tuvieron heredad dentro de esa repartición, porque a ellos o para ellos era la parte de su heredad era Dios en sí mismo. Entonces vemos eso hasta el libro de Josué, pero ya llegaremos a estudiar eso en algún momento. Bueno, recordamos que ellos están ¿en dónde? Están en el desierto, están allí, están quejándose unos, están otros con un corazón así como: ¿cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que las cosas estén así? ¿Cómo es posible que haya una gran mortandad? Más de 14,000 personas se murieron en un solo ratito. ¿Recuerdas a Aarón corriendo por las filas de entre los vivos y los muertos? Y recuerdas cómo Coré, venimos de ese asunto, de la vara reverdecida que había dado almendros, que había dado flores, que había dado renuevos, todo eso, venimos de allá. Y entonces, ¡pum! O sea, así como de la nada, o sea, venimos de una historia de Coré y de cómo Dios está enfrentando esa murmuración, está diciéndole a la gente: ¿sabes qué? Así no son las cosas. ¡Pum! Mira, yo he escogido a Aarón y a Moisés, y paz. Dios nos saca un as como de la manga y dice: mira, ahora capítulo 18 y capítulo 19. ¿Y de qué hablan estos capítulos? Y hablan acerca de regresar a Dios, de volver a Dios en medio del desierto, en medio de dificultades, y hablan acerca del sustento a los levitas, y hablan acerca del sustento también para el sacerdote y el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué pudiéramos pensar que esto es algo aislado, que esto es algo sin ninguna secuencia? Pues estamos hablando de Coré y de las murmuraciones, estamos en ese capítulo y viene un capítulo totalmente diferente. ¿Por qué? Bueno, recordemos este contexto. Dios está estableciendo que el pueblo de Israel fuese una nación, una comunidad de gente, una nación espiritual, una comunidad espiritual. Ese es el punto. Dios quiere esto en la vida del pueblo de Israel, y entonces
sí, les iba a dar una tierra, sí era la tierra de Canaán, sí los iba a establecer como una nación en medio de todas las demás naciones, sí, sí, sí. La tierra donde fluye leche y miel, sí, claro, lo vemos y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay algo mucho más interesante y mucho más importante acerca de esto. ¿Y qué es? Dios quería una relación con su pueblo. Dios establecería una comunidad espiritual llamada Israel, y Dios les diría: ustedes son sacerdotes, ustedes son una familia de sacerdotes, y así como yo soy santo, yo quiero que ustedes sean santos también. Y entonces se acerquen a Dios, busquen a Dios, y establece Dios todo el sistema levítico, los sacrificios, el sacerdote, los levitas, el tabernáculo, cómo acercarse a Dios, la sangre, los machos cabríos, las ovejas, las vacas, todo eso. Porque Dios buscaba una relación con Él. Dios buscaba que el pueblo lo conociera. Dios buscaba que el pueblo pudiera estar con Él siempre. Dios buscaba que el pueblo fuera diferente. Acababan de haber salido de Egipto. Y entonces, después de haber salido de Egipto, era una nación esclava. Y entonces traían también, bueno, ya eran libres en el desierto del Sinaí, pero no solamente tenemos que ser libres en un punto de así, ya no traigo cadenas, no en mis manos, ya no veo nada absolutamente, sino más bien ser libres acá, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces eso fue lo más difícil. Sí, Dios pudo abrir el Mar Rojo, Dios pudo hacerlos libres de Egipto, Dios pudo sacarlos de servidumbre, pero Dios no iba a hacer nada por obligación, o no los iba a obligar al pueblo de Israel a que lo amaran. Y eso es lo que Él buscaba. Yo quiero que tengan una relación conmigo, yo quiero que busquen amarme, y Dios pudo haber abierto el corazón en par del pueblo de Israel, pero no lo hizo. Más bien buscó que la gente se acercara voluntariamente a Él. Ahora, establece esta relación, y esto es lo que estamos hablando, es el contexto. Desierto, mira, yo quiero que establezcas una relación conmigo, yo quiero que me veas, yo quiero que me conozcas. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Ahora, pone el asunto del sustento. Y entonces, para muchos pudiéramos haber pensado, yo lo pensé, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? O sea, estamos hablando de Coré, del pelón de Coré y los rebeldes del desierto, y estamos hablando de ellos, y estamos hablando de cómo pasó y de cómo Dios estaba resolviendo ese problema, y pum, establece lo del sustento a los sacerdotes y de los levitas. Bueno, hay una razón, y ahorita vamos a descubrirla más adelantito, hay una razón. Ahora, regresamos a ese asunto de la heredad y ese asunto del reparto de la tierra. El reparto de la tierra, en la tierra de Canaán, la tribu de Leví no tuvo parte alguna. Eso lo hemos estado repitiendo una otra vez y lo vamos a estar viendo a continuación también. Su porción era el mismo Dios, ¿ok? Su porción es Dios, su porción era estar en la presencia de Dios. Pero pregunta, ¿qué significa que Dios sea la porción de alguien? ¿Qué significa que Dios sea la herencia de alguien? Bueno, esa es una gran pregunta. Porque cuando tú y yo hablamos acerca del mundo, hablamos acerca de lo que vemos con nuestros ojos, hablamos acerca de herencias, hablamos de patrimonio, hablamos de posesiones, hablamos de riqueza. Y cuando yo te digo herencia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Dinero. Realmente, ¿qué es lo primero? Joyas, oro, terrenos, casas, posesiones, coches. O sea, nadie busca o nadie tiene en su mente herencia algo malo, ¿no? Algo así como que te dejé de herencia la deuda de Coppel. Yo, hijo, yo ya me voy, ahí te dejo, sigue pagando tu cuna. Después de 50 años, ahí la sigues pagando porque ya no pude pagar tu cuna. Y no pensamos en herencia como algo malo, como algo así como que no me va a agradar, sino más bien pensamos en herencia como algo muy agradable, algo que, wow, no lo esperaba, pero es una sorpresa, qué regalo, wow, ¿no? Bueno, todos tenemos de alguna manera o hemos experimentado eso, ¿no? El asunto de la herencia, tal vez en algún momento tus padres, tus abuelos llegaron a partir de este mundo y tú estás viviendo en la casa de tus padres, o no sé, algo pasó. Algunos de alguna manera hemos heredado algo, los trastes de tu mamá, pues, aunque sea, pero los heredaste. Algo pasó, ¿no? Las cobijas, las sábanas, las almohadas, pero algo te llevaste. Ahora, cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de porción,
que mi porción es Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo no que tenga que ver con las cosas que vemos o con el mundo en el cual vivimos, sino que mi posesión, mi herencia, mi patrimonio, mi heredad es Dios. Entonces tenemos que descubrir qué es eso. Yo de alguna manera pudiéramos platicar acerca de qué es la herencia en Dios, cómo es esa herencia o cómo es experimentar que Dios es mi porción. Pero es algo que tú tienes que también descubrir por ti mismo. ¿Cómo es que Dios es mi herencia? ¿Qué es lo que tú buscas? Porque yo te puedo decir, mi herencia en Dios es paz y tranquilidad. Así te lo puedo decir yo, Alejandro. Mi herencia en Dios es paz y tranquilidad. O sea, es lo que yo más valoro. Paz, tranquilidad, poder estar tranquilo, no andarme tronando los dedos, no tener preocupación. Pero tal vez para ti, una herencia o lo que tú esperas, dejando dinero y posesiones aparte, tal vez es fortaleza. Es que no soy nada fuerte. Tal vez para ti, tu herencia en Dios es fuerza. Y entonces lo descubres. Abres ese cofrecito que Dios tiene para ti y entonces descubres que Él es tu fortaleza. O tal vez tú buscas en Dios consuelo y entonces puedes experimentar a los pies de Cristo ese consuelo que tú estás buscando o que tanto has buscado. Yo puedo decirte muchas cosas: consuelo, fortaleza, paz, seguridad, tranquilidad, salvación. Puedo decirte todo esto. Claro que todos tenemos en común la salvación. Puedo decirte todo esto, pero ¿qué es lo que tú realmente valoras en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tú realmente valoras de Dios para ti? Y entonces recordemos que de Dios no podemos valorar dinero, posesiones o terrenos o casas. No podemos valorar joyas u oro. No podemos valorarlo porque no tiene que ver con eso. Y muchas veces lo hemos repetido: el reino de Dios no tiene que ver con este mundo. Entonces, si Dios era la heredad o la porción de los levitas, entonces estos deberían de vivir totalmente entregados al servicio de Dios. O sea, Dios les iba a pagar, y lo vimos aquí en estos versículos. Dice: ustedes recibirán una remuneración por lo que están haciendo, es decir, un pago por lo que están haciendo. Entonces, al vivir allí en el tabernáculo, al vivir cerquita después del templo, ya cuando se estableció el templo, al establecer su morada cerca del templo y el tabernáculo, entonces estaban entregados al servicio entero, completamente para Dios. Ahora, así como Israel, toda la nación era un pueblo que no debía contarse entre las demás naciones, es decir, no es un pueblo igual que todos los demás. Eso es algo que hemos visto, por ejemplo, en el libro de Levítico. Cómo es que Dios estaba estableciendo las pautas de conducta, de comportamiento y forma de pensar del pueblo de Israel en el desierto, allí con toda la ley, para hacerles un pueblo totalmente diferente a todas las naciones. Eso significa, no era contado entre las demás naciones. No que era un fantasma, sino que más bien, al ser contado, no era uno más igual que las demás naciones. Recordemos un ejemplo. Por ejemplo, las demás naciones, todos ellos eran politeístas, que significa que tenían muchos dioses, muchas deidades. Confiaban en el dios de la agricultura, en el dios de fulano, todo, en muchos dioses. Y entonces viene Israel, e Israel es un pueblo monoteísta, es decir, solamente tenían una sola deidad, Dios, Jehová de los ejércitos. Solamente era Él. Y entonces era diferente a todos los demás. No era contado como todos los demás. No era contado del montón, pues. Así como te decía tu mamá: yo no quiero que seas del montón. O sea, así como que, pues es el mismo, igual que todos. No, sino que Israel era un pueblo diferente. Y vemos todo eso en el libro de Levítico. Cómo es que Dios quería que fuera un pueblo diferente. Pero así como Dios era un pueblo diferente, asimismo, la tribu de Leví se distinguía, iba como de lo general a lo particular, como de lo grande a lo pequeño. Y la tribu de Leví se distinguía, o se debería de distinguir del resto del pueblo, para ser también diferente. ¿Ok? No podía ser contado con todas las demás tribus, eran contados aparte. Y si tú recuerdas, cuando vimos en Números, en los primeros capítulos, vimos el censo. Vimos el censo de todas las tribus de Israel, ¿te acuerdas? Excepto una, la tribu de Leví. No eran contados con las demás tribus.
No eran contados con todos ellos. La tribu de Leví fue contada totalmente aparte. ¿Te acuerdas de eso? Fue contada totalmente aparte porque dijo, los primogénitos son míos. Los primogénitos de todo Israel, dijo Dios, son míos. Y Leví, la tribu de Leví, van a representar a esos primogénitos. Entonces esos primogénitos, simbólicamente hablando, en la tribu de Leví, van a vivir conmigo. Yo los quiero para mí. Todos ustedes pueden hacer lo demás, pero los primogénitos de toda la gente van a ser redimidos por causa de la tribu de Leví. Son míos, aquí están, van a ser para mí. Son míos. Entonces no eran contados igual como todo el pueblo. Fueron contados totalmente aparte, de una manera totalmente diferente. Ahora, hablando de ti y de mí, los que tenemos a Dios por herencia y porción para siempre, necesitamos entender el cambio de nuestros intereses por las pertenencias de este mundo. Y necesitamos entender el cambio de la propiedad a la cual pertenecemos. Y entonces algún día tú y yo vamos a morir, sí, y vamos a volver al polvo del cual pertenecemos y fuimos formados, sí. Sin embargo, tú y yo pertenecemos no a este mundo, aunque vayamos a quedar en el polvo. No vamos a quedar aquí figurativamente, sino que tú y yo tenemos un dueño ya. Y Jesús nos compró con su sangre. En 1 Corintios 6:19 dice que tú y yo somos de Dios, del Espíritu Santo. Tú y yo somos de Él. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Yo no soy mío. Y entonces, si yo no soy mío, entonces ¿por qué decido para mí? Bueno, Dios nos da chance, pues. Dios nos da chance para tener un libre albedrío, para hacer, para decidir, para caminar en sus caminos y para hacer su voluntad. Y entonces Dios nos hace entender que tú y yo no somos nuestros, ni tampoco somos del mundo, sino somos de Él. Y eso es Nuevo Testamento. Así como Dios dijo al pueblo de los levitas: ustedes son míos, aquí los quiero juntito a mí, así Dios también. Dios te quiere juntito a Él. Y entonces tú y yo ejercemos como esa generación de levitas, los cuales habitamos en el templo, los cuales estamos, los cuales buscamos. Y no hablo acerca de vivir todos aquí. Qué padre sería que todos viviéramos aquí, cerquita, y pudiéramos llegar caminando, ¿no? Qué padre. Y no tener que trasladarnos. Tal vez Dios nos lo permita algún día, no lo sé. Pero el asunto no es ese, el asunto es vivir juntos en la presencia de Dios. Ese es el punto. No hablamos de algo tangible, de algo que podemos ver con nuestros ojos, sino de algo espiritual. Vivir juntos en la presencia de Dios, allí. Ahora, ¿cuál era la intención de Dios en medio de todo esto? O sea, ¿por qué estamos hablando de que la heredad, de que los diezmos con los levitas, de que los sacerdotes fueran sustentados, de que los levitas fueran sustentados, de que no iban a tener parte en la repartición? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque la intención de Dios en medio de todo esto que estamos hablando era que los sacerdotes y los levitas, al no tener territorio alguno, se verían obligados, fíjate, escucha esto, al no tener territorio alguno. Si tú, por ejemplo, tienes una casa, tienes un terreno, has vivido allí durante toda tu vida, ¿qué es lo que piensas? ¿Irte a vivir a otro lado? Usualmente no pensamos irnos a vivir a otro lado. Y entonces vemos a gente que dice: aquí nací y aquí me voy a morir. Entonces no vemos como que mucha intención. No es esa la forma de pensar de las personas. Me voy a cambiar y voy a cambiar cada rato, me voy a ir para allá y luego voy a vivir a otro lado. No es la intención. A lo mejor los trabajos nos han llevado a diferentes lugares, pero nuestra intención a lo mejor siempre ha sido morir, o que tú estés en el lugar de donde eres originario. A lo mejor esa es tu intención, ¿no? Así como que morir fuera o lejos de mi familia. Es que allá, mira, está mi raza, allá están todos mis primos, allá está toda mi familia, están mis tíos. Y bueno, el día, aunque yo me muera lejos de ti, que me vayan y me entierren allá y bueno, todo eso.
A lo mejor esa es nuestra intención. Pero fíjate la intención de Dios al hablar de esto, que no tenían parte, no tenían en la heredad, no tenían nada. La intención de Dios era que cuando los levitas y los sacerdotes no tuvieran territorio alguno allí entre el pueblo de Israel, se verían obligados a ser esparcidos entre todas las demás tribus, buscar alojamiento entre todas las demás tribus. Y entonces ellos no podían tener nada, pero sí podían vivir aquí, podían vivir allá. Y entonces la intención de Dios era que levitas pudieran salir a vivir a todo el territorio de Israel, pero con sus demás hermanos, y ayudar a los demás hermanos en algo muy especial, que es promover y proveer una dirección espiritual y religiosa para con Dios. Esa era la intención de Dios en todo esto. No te voy a dar heredad. Sí, son míos, aquí los quiero. Sí, pero al mismo tiempo quiero que ustedes sean esparcidos a lo largo de todo el territorio de Israel y con todas las tribus. ¿Para qué? Para que les indiquen, les digan, les den dirección de quién es el verdadero rey, de quién es el verdadero Dios. Y ustedes, levitas, se encarguen de comunicarle a la gente de que vayan y tengan una relación y comunión con el Dios Todopoderoso. Entonces, esa era la intención de Dios, de que el pueblo recibiera una dirección espiritual ya cuando estuvieran establecidos en la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, pues los seres humanos somos torpes, somos tontos, se nos olvida. Y lo más importante, se nos olvida Dios. Se nos olvida que Él está allí o que Él debe estar presente en nuestras vidas. Y de repente cuando ya acordamos, híjole, ya los problemas están encima de nosotros y no nos dimos cuenta de que desde el primer momento debimos de haber buscado de Dios y estar con Dios y preguntarle a Dios desde el principio. Y a veces es demasiado tarde, pero a veces sí podemos componer, podemos reparar esa decisión que muchas veces hemos hecho neciamente. Entonces, los levitas era una dirección espiritual para el pueblo en general. Es decir, era una influencia de la búsqueda de Dios entre el pueblo. En otras palabras, su trabajo era hacer el nombre de Dios famoso entre el pueblo de Israel y hacer al nombre de Dios, la presencia de Dios, hacerla deseable para el resto del pueblo. Eso es algo muy interesante. Hacer el nombre de Dios famoso entre el pueblo de Israel y hacer la presencia y el nombre de Dios deseable al pueblo de Israel. Ahora, ¿de dónde iba yo, levita? Yo, levita, ¿de dónde iba a sacar las palabras y la convicción? O sea, ¿de dónde iba a sacar yo los argumentos para convencer o para decirle a mis hermanos de la tribu de Rubén que fueran a buscar a Dios y que Dios tenía la única respuesta y que Dios no los iba a dejar y que Dios los iba a llevar a un buen término, a una tierra donde fluye leche y miel? ¿De dónde yo podía sacar, levita, de dónde yo podía sacar los argumentos necesarios para decir, para guiar, para ayudar a mis hermanos? Los de Benjamín, los de Rubén, los de Manasés, los de Judá y todos los demás. ¿De dónde? Qué interesante. Habiendo estado en la presencia de Dios, habiendo estado allí, pasando tiempo con Dios, dándome cuenta de cómo Dios dirigía a Moisés, de cómo Dios dirigía a Aarón, de cómo Dios dirigía al sumo sacerdote, de lo que pasaba, de su presencia, de cómo se sentía, de cómo iban a hablar con Dios cara a cara. O sea, yo, levita, era testigo de todo ese show, era testigo de todo lo que pasaba allí. Decía, wow. O sea, ahí viene otra vez, es el año, es el día del Yom Kippur, el día en el que el sumo sacerdote entra hasta la presencia sublime, santa de Dios y pide perdón por los pecados de todo el pueblo. Wow, ese era un gran espectáculo. Y entonces, ese día, solamente una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Ahora, yo, levita, estaba allí, era testigo. Y entonces cuando alguien decía, oye, ¿cómo puedo hacerle así? Mira, yo escuché la otra vez que Moisés esto, que Moisés aquello. Y entonces si regresamos por ejemplo al libro de Levítico, en el libro de Levítico habla Dios y le dice a Moisés, instruye a la gente en mis mandamientos para que no se desvíen de lo que yo quiero.
Cuando Moisés se ve bien atiborrado de trabajo, Dios le dice a través de Yetro, su suegro: escoge 70 hombres y ponlos por jefes de centenas, de millares o de cincuentenas. Y entonces instrúyeles tú, Moisés, a ellos de cómo deben de guardar la ley, para que ellos a su vez también digan a los demás, sobre los que tienen gobierno y autoridad, cómo deben de acercarse a Dios, cómo deben de buscar a Dios. Entonces los levitas eran parte de esa influencia espiritual y religiosa de acercarse a Dios y de tener a Dios como el único Dios sobre toda su vida. Ahora, piensa tantito. En la historia del pueblo de Israel, cuando entraron a Canaán, cuando fue la división del reino, después de que Salomón ascendió al trono, ¿realmente pasó que el pueblo buscaba a Dios, seguía a Dios, estaba con Dios? No. Empezaron a adorar a otros dioses. Baal, Asera, Astarte, Milcom, Quemos, a todos esos dioses que estaban alrededor de ellos, y los empezaron a abrir las puertas. Y entonces, híjole, y yo digo, ¿y los levitas qué ondas? ¿Y los sacerdotes en dónde estaban? Ahí estaban, sí, seguían haciendo su chamba, pero ¿qué falló? O sea, sí eran muy religiosos, altamente religiosos estos cuates. O sea, hacían todo al pie de la letra. Sí, lo hacían, lo cumplían. Pero, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué? Bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta. Deuteronomio capítulo 12, versículo 19. Deuteronomio 12, 19. Deuteronomio 12, 19. Dice así, dice: ten cuidado, vamos a regresar con este asunto del sustento de los levitas. Dice: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Dios está hablando al pueblo de Israel y les da un mandamiento. Ten cuidado de no desamparar al levita. ¿Qué significa desamparar al levita? Dejarlo sin amparo. Es decir, Dios les dijo: tienes que amparar, tienes que procurarlos. ¿Por qué tenían que procurarlos? ¿Por qué tenían que no dejarlos desamparados? Bueno, por la sencilla razón de la influencia en medio del pueblo. Cuidaréis del levita, tienes que cuidarlo, así como que, ahí va el levita, déjame ir a cuidarlo, ¿no? Ah, es para allá, déjame ir a cuidarlo, atrás de él. Soy un guardaespaldas de un levita. No, no era así, sino que el cuidado y el amparo venía a través del sustento de los diezmos y de las ofrendas para los levitas. Ok, vamos a ir descubriendo también. Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Dijo: no los desampares, ni de noche ni de día. No te crees. Nehemías capítulo 10, versículo 36. Nehemías 10, 36. Ok. Vimos ahorita un pasaje de Deuteronomio que es antes de entrar a la tierra prometida, ¿ok? No los desampares. Nehemías capítulo 10, versículo 36. ¿Lo encontraste? Nehemías 10, 36. Dice lo siguiente. Dice: asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y de allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Aquí está hablando Nehemías, ¿ok? Ahora, fíjate bien, hay un contraste aquí muy importante. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, estamos hablando de lo mismo, pero en periodos diferentes. Deuteronomio que acabamos de leer ahorita está hablando de una palabra que fue escrita antes de entrar a la tierra prometida, años antes de entrar a la tierra prometida. Nehemías, estamos hablando de un pasaje
post-exílico. Esto significa que es un libro el cual se escribió después de haber pasado 70 años en Babilonia siendo cautivos. Y regresa Nehemías y se trae gente de allá de Babilonia y se trae israelitas después de 70 años de cautiverio y se los trae otra vez a Israel y empiezan a construir el templo. Y entonces Nehemías se da cuenta de algo. Dice, no desampararemos a los levitas, traeremos lo que tenemos que traer, los diezmos, las ofrendas, las primicias de las masas, del vino, del mosto, del agar, de todo lo vamos a traer. Dice, porque no vamos a dejar sola la casa de Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Ahora, aquí hay un concepto muy interesante e importante. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Cuál era una de las principales intenciones y preocupaciones de Nehemías en el libro de Nehemías? ¿Alguien recuerda? La construcción del templo. Esa era una de las cosas que Nehemías le había partido su corazón cuando fueron y le dijeron, ¿sabes qué, Nehemías? Allá en Babilonia, ¿sabes qué, Nehemías? Fuimos a Israel y las casas del templo están destruidas y quemadas y está mal todo el asunto. Y entonces Nehemías se compungió y entró en ayuno y fue y le pidió al rey, dame chance de reconstruir la casa de nuestro Dios allá en Israel. Y le dijo el rey, sí, no solamente te doy chance, sino también te voy a dar el cemento y te voy a dar las vigas y te voy a poner para los albañiles, para que te construyan la casa de Dios, de tu Dios allá en Israel. Y se llevó gente y se llevó las personas del pueblo de Israel y los dejó salir de Babilonia para ir a la tierra, otra vez a Israel. Ahora, eso es muy interesante porque ¿por qué tuvieron que llegar al exilio y ahí estar en Babilonia para darse cuenta de que no abandonaremos la casa de Dios? ¿Por qué tuvo que pasar tantas cosas? ¿Por qué tuvo que pasar tanta muerte? ¿Por qué tuvo que pasar tantas divisiones del reino? ¿Por qué tuvo que pasar tantos reyes malos? ¿Por qué tuvieron que pasar tantas situaciones con sus enemigos, los filisteos, los amorreos, los amonitas, los moabitas? ¿Por qué tuvieron que pasar tantas cosas tan difíciles para darse cuenta de que no podían descuidar la casa de Dios? ¿Por qué? Híjole. Primero en Deuteronomio le dice, cuidaréis de levita. Y luego Nehemías dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Significa que a través del cuidado de los levitas y a través del cuidado de la casa de Dios, Israel, todo el pueblo de Israel tenía garantizada la presencia de Dios habitando en todo su territorio, habitando en medio de ellos. Ahora pregunta, ¿qué tan importante es eso? Que la presencia de Dios habitara en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. ¿Qué tan importante era eso? Pues era vital. Era totalmente todo lo que ellos necesitaban. ¿Qué acaso no habían entendido desde el desierto que lo único que tenían era Dios? Y entonces ahora están en un exilio y entonces la vieron muy mal y las 10 tribus del norte desaparecieron totalmente, ya no se supo de ellos y entonces fueron llevados, el reino del sur fueron llevados a Babilonia, 70 años, regresan otra vez a la tierra y se dan cuenta y dicen, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Híjole, si tú vas ya casi al final del libro de Nehemías, hay una porción muy cómica en donde Nehemías les dice a todo el pueblo, dice, y no se casarán con las mujeres moabitas, ni cananeas, ni con las amorreas, no darán a sus hijos en casamiento para con ellas y que no sé qué. Y entonces, regresando a lo que Dios ya había dicho desde la ley, y se da cuenta Nehemías de que los israelitas están empezando a dar a sus hijas, a los moabitas, a los filisteos, y entonces dice la palabra, dice que Nehemías fue y los agarró de las greñas, así les arrancó los pelos, así como que, y los cacheteó y les dijo, ¿qué no entendieron? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que hicieron? O sea, otra vez, acabas de venir del exilio, acabas de venir de 70 años y ahora estás dando tu hija y tus hijos a tribus y a naciones que son enemigas de Dios. ¿Qué no entendiste? Por Dios. Y Nehemías, desesperado de que la gente volvía a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Bueno, la relación con Dios, no solo en el desierto, sino también ya
en la nación establecida, ya en la tierra de Canaán, la nación establecida de Israel, la presencia de Dios, la relación con Dios era totalmente vital. Era lo que los mantenía, era lo que los sostenía. Híjole, casi puedo decir que la única cosa, porque no fueron destruidos en todo ese periodo de que fueron necios, altamente arrogantes, fue nada más la promesa de Dios. Es lo único. Ahora, regresando a ti y a mí como iglesia. Después de haber sido tan arrogantes, después de habernos equivocado tantas veces, después de haber adorado tantos dioses en nuestras vidas, después de haber dado en casamiento a nuestras hijas e hijos con personas que no aman a Dios, lo único que nos mantiene aquí es la promesa. Entonces, dale gracias a Dios porque es fiel a su promesa. Porque si Él quisiera, así, ¡pum!, hoy se acaba. Números, capítulo 18, versículo 25. ¿Ok? Dios quería que el pueblo tuviera una relación, pero fallamos. Fallamos como seres humanos. Fallaron los levitas, falló el pueblo, fallaron todos. ¿Ok? Números 18, 25 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. De todo de ello vas a ofrecer, le dice a los levitas. A los levitas les he dado el diezmo, dijo Dios, y harán el servicio en el tabernáculo y llevarán su iniquidad propia, es decir, su pecado, es decir, la responsabilidad de estar allí. Eso es lo que significa, la responsabilidad y el compromiso de permanecer y de vivir allí en el tabernáculo, de trabajar en el tabernáculo. Eso significa llevarán su iniquidad. Y aún dice, ofrecerán todos sus dones a Dios, es decir, pagarán el 10 del 10, el diezmo del diezmo. Toda la gente traía diezmos para sostener y pagarles a los levitas, y ellos tenían que dar diezmo de eso. O sea, era su remuneración, era su paga, y tenían que dar el 10% también de eso. Entonces había una corresponsabilidad de parte del pueblo de Israel, de toda la gente, pero también de los levitas. Y aquí hablando de la presencia de Dios en medio del pueblo y de la responsabilidad espiritual, de la dirección, hablamos de una corresponsabilidad. No podemos echarle toda la culpa a los levitas. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por los levitas. ¿Por qué el pueblo fue así de necio? ¿Y por qué el pueblo cayó? ¿Y por qué el pueblo tuvo reyes malos? ¿Y por qué? Por los levitas y por los sacerdotes. Échale la culpa a ellos, al cabo que no. No, es una responsabilidad conjunta. Aquí, capítulo 18 y 19, estamos hablando de una responsabilidad conjunta. Porque ¿qué son los diezmos, la ofrenda y todo eso si no hay gente? O sea, el día de hoy, ¿qué es la iglesia si no hay gente? O sea, ¿de qué sirve tener muchas sillas si no hay gente? Pues, o sea, es una responsabilidad conjunta que todos tenemos que acatar. La responsabilidad y el compromiso de los levitas necesitaba también un pago, y esa era su remuneración. Sin embargo, ese pago hablaba de algo más grande que ellos no podían ver. Mira, busca Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Hebreos 7, 5. Y vamos a hablar acerca de los diezmos, ¿ok? Pero no te estoy hablando acerca de dinero ni te estoy pidiendo nada. Nada más estoy hablando de la Biblia, de lo que tiene que ser, de la interpretación real del pasaje que estamos abordando. Números capítulo 7, versículo 5. Dice, Hebreos 7:5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de, ¿qué dice ahí? De tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ok, ¿quiénes recibían los diezmos? Los levitas. Seguimos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor, es decir, Abraham, es decidido por el mayor. ¿Quién crees tú que es? Dios, Jesús. Y aquí, fíjate bien lo que dice aquí, 8. Y aquí, es decir, en el mundo, aquí en lo que hacemos, iglesia, Calvary Chapel, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué significa eso? Mira, esto es algo espiritual. Cuando tú y yo traemos los diezmos, cuando tú y yo damos esto y lo entregamos, y bueno, aquí hacemos y pasamos un botecito y lo hacemos y hay alguien que lo administra y todo ese asunto. Aquí lo reciben los hombres, pero cuando tú lo traes, espiritualmente lo estás regresando a Dios. O sea, los hombres son representantes de Dios aquí en la tierra, igual que los levitas, igual que el sumo sacerdote. Y entonces esto es Nuevo Testamento. Y aquí nosotros lo traemos, pero lo presentamos directamente a Dios. De repente he encontrado gente que dice, es que mira, yo ya no voy a dar el diezmo allí en esa iglesia porque ya no lo necesitan, no son ricos. Entonces yo voy a dar mi diezmo mejor a los pobres. Bueno, esa es una buena intención, pero el asunto es que no estás cumpliendo con lo que dice la palabra. El asunto es que tú debes de hacer lo que tienes que hacer con la palabra. Si tú quieres ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, entonces lo que tienes que hacer es de lo tuyo, darle una ofrenda a los pobres, a los huérfanos, a los desvalidos. Porque entonces no se está cumpliendo lo que Dios está diciendo. Y ahorita te voy a dar un ejemplo de eso más tangible. Ahora busca Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos 8:1. Y alguien puede decir, pues es que no lo hacen bien. Pues bueno, entonces tienes boca para decir para opinar, para hacer. Entonces somos parte de una comunidad espiritual. Ok, repito, no te estoy pidiendo dinero. Ya quedó eso claro, ¿verdad? Ok. Si tú me conoces, y creo que ya me conoces bastante bien, no, ya sabes mi corazón, no es de nada más te estoy mostrando, ¿ok? Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, o sea, el sacerdote, algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Moisés construyó el tabernáculo conforme a una fotografía que Dios le dijo. Mira, esta es la foto, así lo vas a hacer, Moisés. Conforme se te muestre, así lo vas a hacer. Y tal vez uno de los trabajadores, por ejemplo, Bezalel o Aholiab, que eran los trabajadores de Moisés, pudieron haberle dicho a Moisés, mira Moisés, como que esa mesa del tabernáculo está muy chiquita, o como que sabes que el tabernáculo hay que levantarlo un poquito más porque va a hacer calor, entonces estamos aquí en el desierto, se va a juntar el calor, se va adentro, y si tú te metes, mira, ya está cubierto por 4 capas de pieles de animales, y estamos en el desierto, te vas a morir adentro, y si le ponemos aire acondicionado, Moisés decía, no, así como está en la foto, así lo vas a hacer. Pero Moisés, agarra la onda. Mira, estamos aquí, mira, pon unas sillitas, los levitas. No, así como lo vi, así lo vamos a hacer. Ok, Ancina dijo mi madre, Ancina lo voy a hacer, pues. Así lo vas a hacer. Y entonces se hizo conforme al modelo que le fue mostrado allí en el monte. Ahora, eso mismo tiene que ver con la ley, con la ofrenda, con los diezmos. Y repito, no tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con algo mucho más grande que esto, que el cochino y sucio dinero. Tiene que ver con algo más grande. ¿Con qué? Con la relación entre Dios y su pueblo.
Para poder entender algo de lo que no podían ver el pueblo de Israel, Dios le dio al pueblo de Israel y a los levitas algo que pudieran ver: el tabernáculo, todo el sistema levítico, siendo cada detalle dentro del tabernáculo y cada detalle dentro de lo que hacían una figura de Cristo al final y de su obra en la cruz. Y vemos cómo el tabernáculo simboliza a Cristo. Vemos cómo el tabernáculo simboliza la obra, lo que se hacía ahí con la sangre, el sacerdote esparciendo con su dedo 7 veces la sangre del cordero hacia el lugar santísimo, hablando acerca de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de su sangre podemos entrar allí. Entonces habla de su obra, de Cristo. Es algo mucho más importante. Asimismo, el diezmo también, el sustento de los sacerdotes y de los levitas, y aún el compromiso de los levitas, de también ellos apoquinar, de ellos hacer lo que tienen que hacer. Un compromiso conjunto nos deja ver una causa y un propósito eterno. ¿Ok? Dice, aquí lo entregas a los hombres, pero así mismo lo estás entregando directamente a Dios. Lo entregas a los hombres, pero lo entregas a Dios. Y el sumo sacerdote entraba con la sangre así, paz, y todos los hombres lo veían. Sin embargo, era una figura del momento en que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos entrada hasta el lugar santísimo. Bueno, la intención de reconocer a Dios como mi sustentador y volcar mi dependencia a Él. Esa es la intención, ese es el propósito, de reconocer a Dios como mi sustentador y volcar mi dependencia a Él. Pero dentro de eso no es nada más decirlo, sino es demostrarlo. Y también en la acción de diezmar y todo esto es demostrar que en realidad crees en Dios, que en realidad estás confiando en Dios. También me he encontrado con gente la cual dice, es que yo no puedo diezmar. ¿Por qué? Es que si diezmo entonces me voy a quedar sin comer. Y es que si diezmo entonces no voy a poder pagar la luz, no voy a poder pagar el cable, no voy a poder pagar esto, no voy a poder pagar aquello. Entonces Dios sabe, Dios entiende y Dios conoce que no puedo pagar un diezmo. Y entonces Dios nunca dijo, si puedes pagar el diezmo lo llevas. Dijo, quiero que lo lleves. ¿Por qué? Pues porque es mío. Quiero que me lo regreses. Santiago capítulo 1, versículo 16. Búscalo. Santiago 1, 16. Santiago 1, 16. ¿Ya se aburrieron? No. ¿Ya se confundieron? ¿No? Ok. Santiago 1, 16. Más bien ya los confundí. Santiago 1, 16 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto. De la empresa a la que trabajo. Toda buena dádiva desciende de la herencia que recibí. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de mi jefe que es bien bueno y me paga harto dinero. No, desciende ¿de quién? De lo alto. ¿De quién? Del jefe de jefes, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y entonces, si tienes trabajo, pues es de Dios. Si tienes para comer, pues es de Dios. Ahora alguien puede decir, yo no tengo trabajo. Ok, pues vamos a orar. Ok, entonces vamos a platicar. Entonces, ok. Pero aún así nunca dijo Dios, si puedes, me lo traes. Si puedes, yo quiero que vayas y sustentes al levita. El día que tú veas que no tiene para comer, si tú puedes, mira, llévale una torta de carnitas. Ah, no, carnitas no, porque no se puede. Llévale una torta de pescado, pues. Llévale una torta de carne de res, pues, de arrachera, para que, pues, mira, está todo flaquito, pobrecito levita. El día que tú puedas, el día que te sobre, el día que no tengas, el día que tengas para dar un poquito, pues dáselo, llévaselo, lo ocupa. Mira, él trabaja. No, no era así. Dios decía, tienes que hacerlo, punto. Es mío, regrésamelo a mí. Entonces eso significa, Dios es mi sustentador, yo vuelco mi dependencia hacia Él, yo confío en Él, pero tenemos que demostrarlo cada día, porque mi fuente de bendición se llama Cristo, se llama el Padre, se llama Jesús. Piénsalo por un momento.
¿Quién era Israel antes de esto? ¿Quién era? Nadie. Israel no era nadie. ¿Qué posesión? Hablando de que le dabas el diezmo y las primicias y las primicias de los frutos y las ovejas y todo eso. Piénsalo, ellos tenían eso, pero piénsalo. ¿Qué era Israel antes? Esclavos. ¿Qué posesión tenía el pueblo de Israel antes de estar allí en el desierto, después de Sinaí, de estar allí en el tabernáculo? ¿Qué posesión tenían antes? Ninguna, excepto las cadenas que traían en el cuello. Y es más, ni eran de ellos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué esperanza le dejaban el pueblo de Israel siendo esclavo en Egipto? ¿Qué esperanza yo le dejaba a mis hijos en Egipto? Piénsalo. ¿Cuál esperanza le dejaba yo a mis hijos? Yo era esclavo. Seguir siendo esclavo. Es lo único que yo le podía dejar. ¿Cuándo podrían haber disfrutado allí en Egipto de un pedacillo de tierra? ¿Cuándo? Nunca en la vida. Y entonces, bueno, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3, 8. Malaquías 3, 8. Malaquías es un libro antes de Mateo. Malaquías 3, 8. ¿Lo encontraste? Malaquías 3, 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A dónde hay que llevarlo? Al alfolí. ¿Sabes qué es un alfolí? El botecito, el que te pasan. Ese es el alfolí. Bueno, antes estaban diseñados de una manera diferente. Eran cajas, eran como baúles chiquitos, era de otra manera. Pero ese es un alfolí, donde van y lo depositan. Y dice, tráelos al alfolí. No dice, dáselo allá al menesteroso y al viudo y a la viuda y al huérfano. Dice, tráelos al alfolí. Y dice, son míos. El diezmo es mío, nunca ha sido tuyo. ¿Recuerdas que siempre te recuerdo eso? Que no es tuyo. O sea, no, Señor, aquí te damos el diezmo. No estás dando nada, es de Él. Y te lo he puesto muchas veces, ¿no? Como un ejemplo. O sea, si yo tengo un carro y yo te digo, mira, te presto el carro y luego regresas con las llaves y dices, mira, te regalo este coche. Pues, no, nada más te lo presté, me lo estás regresando. O sea, ¿en qué momento te lo di? No, nunca te lo di. No, pero es que te lo doy. Mira, soy tan bueno, soy tan generoso que te regalo el coche. No, fue mío. Siempre ha sido mío. Ve los papeles, están a mi nombre. Nunca ha sido tuyo. No me lo estás regresando, no me lo estás regalando, me lo estás regresando. Es igual con el diezmo. El diezmo nunca ha sido de nosotros. Y entonces piénsalo, ¿cuántas veces te lo has gastado? No me veas, no te rías. Pero ¿cuántas veces te lo has gastado? Entonces le estás robando a Dios. Y Dios dice, malditos sois con maldición. Y de repente por eso no nos alcanza. Y de repente por eso estamos como estamos. Bueno, entonces no le estás dando, le estás regresando. Las ofrendas sí es, Señor, te doy. Pero aún también las ofrendas. ¿De quién viene todo don perfecto y toda buena dádiva? Pues de Dios. Pues dice, pues órale. Entonces, ¿qué esperanza dejaba el pueblo de Israel a sus hijos? Ninguna. Ser esclavos. ¿Qué podían haber disfrutado de un pedazo de tierra allá en Egipto? Ninguna. Y dice, me vas a robar. Me han robado. Sí. ¿Le hemos robado? Sí. Yo le robé a Dios mucho tiempo. La verdad. Y a veces no entendía. Y yo estaba en ese, así como, pues ya tiene, ¿no? O sea, ¿para qué quiere más, no? O sea, y el Señor, no tengo trabajo. ¿Que no te das cuenta que no tengo trabajo? Y no te das cuenta de que no puedo pagar. Y no te das cuenta de que debo 100,000 pesos acá. Y el día que encuentre un trabajo, Señor, pues no voy a poder. O sea, dame chance para pagar primero mis deudas. Y luego ya me pongo a cuentas contigo. Y entonces Dios dice, no, me estás robando. Eso es mío. Siempre ha sido mío.
Y entonces empecé a partir de allí, pero me costó sangre, mi hermano. Me costó lágrimas grandototas darme cuenta de eso, de que estaba robando a Dios. Repito, no estoy pidiendo nada. De que yo le estaba robando a Dios y que el único beneficiado con eso era yo. Ni era el pastor, ni era la iglesia, no, era yo. Y entonces los levitas también y los israelitas tenían que entender que los únicos beneficiados con esa acción eran ellos, era el pueblo de Israel. Y los levitas, a dar el diezmo del diezmo, tenían que entender que en ese compromiso los únicos beneficiados eran ellos, nada más. Entonces, ¿robará el hombre a Dios? Sí, lo hemos robado. Te voy a poner un ejemplo más adelante. Ok, regrésate a Números, capítulo 30. Espero no te me duerman ni te me aburras, porque viene algo muy impresionante, algo padre, algo interesante. Números 18:30. Dice, y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, que es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubieres ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Aquí hay dos cosas. Dice, cuando tú diezmes, le dice el levita, cuando tú diezmes te será contado como si tú tuvieras una tierra en donde cosechara. Eso significa de la era o del lagar. Será tomado de ti como si tú en realidad lo estuvieras cosechando. Es decir, aunque no tengas tierra, yo te lo voy a contar como el diezmo de la tierra, porque entonces es el diezmo de ellos y tú das el diezmo de ellos, entonces es como si tú tuvieras tu propia tierra. Ellos te traían 1 tonelada de grano y tú vas a sacar 100 kilos de esa tonelada, y es como si tú lo llevaras de tu propia propiedad, de tu propia tierra a Dios. Bueno, es vuestra remuneración, dijo, vuestra herencia. Lo comeréis vosotros y también tus familias. ¿Ok? Lo comerás tú y tus familias, tú, levita. Pregunta, ¿qué buscamos siempre dejar a nuestros hijos cuando nosotros nos muramos? ¿Qué les buscamos dejar? Honestamente, les buscamos dejar algo, ¿no? Una herencia, una casa, y de repente tú y yo decimos, cuando tenemos hijos, decimos, es que yo no quiero que mi hijo batalle como yo batallé. Es que yo no quiero que mi hijo pase las carencias que yo tuve. Es que yo no quiero que mi hijo pase por el mismo desierto que yo tuve, ¿no? Y entonces nos esmeramos y trabajamos y hacemos y todo. Sin embargo, aunque buscamos y pensamos en una herencia y en un patrimonio para ellos, en una posesión, no siempre se puede conseguirlo. Y más en una economía tan golpeada como la nuestra, a veces no se puede. Y de verdad, aunque suene a chiste, a veces lo único que les dejamos es la deuda de Coppel, ¿no? O la deuda del Milano o del Electra. Y pareciera chiste, pero bueno, nada más falta que digan, no, ya cuando se mueran también lo tienen que pagar el hijo. Pero cuando morimos, usualmente esa deuda se cancela. Hace mucho tiempo aquí en México no se cancelaba y se le llamaban las tiendas de raya. Y entonces la gente iba, los campesinos, a pedir fiado, a pedir prestado a esas tiendas de raya en las haciendas, y entonces moría el que la pedía, el papá, y entonces llegaba el hacendado y decía, mi más sentido pésame a la viuda y a los huerfanitos, pero aquí les traigo la deuda de su jefe. Y entonces ustedes tienen que mocharse, porque no crean que porque él se murió, pues ustedes ya se olvidaron. Ustedes se la comieron también. Usted trae un sombrero que yo tenía en mi tienda. Y entonces la deuda continuaba siempre. Entonces, al ser un esclavo en Egipto, ¿qué deuda que le dejaban? Una herencia siendo un esclavo. Y entonces, aunque querramos dejarles algo, te repito, en esta sociedad y en esta economía mexicana que está bien golpeada, aunque queramos, a veces no es muy fácil conseguirlo. Pero ese es mi pensamiento, ese es tu pensamiento tal vez. Ahora, ante la repartición de la tierra prometida, los levitas, ¿qué podían dejar a sus hijos? ¿Ok? Ya habían repartido la tierra, ya les habían dicho, ustedes para aquí, ustedes para allá y no sé qué. Pero los levitas no tienen nada, no tienen tierra. ¿Qué le podían dejar ellos ya en la repartición, en la tierra de Canaán? ¿Qué le podían dejar a sus hijos? Dice, y lo comerán tú y tus hijos, tu familia. ¿Qué le podían dejar si no tenían nada de tierra? Bueno, le podían dejar una sola cosa.
el servicio a Dios. Es decir, chamba segura. Le dejaban una plaza, así como las de Pemex, así como las de Telmex, así como mucha gente las pelea, así como las de los maestros también, se dejaban plazas hace mucho tiempo. Así también se les dejaba. Mira, yo soy levita y tú vas a ser levita algún día y aquí tienes chamba segura para toda tu vida. Tienes una plaza, nadie te va a correr, aquí vas a estar para siempre. Sin embargo, ¿qué tan deseable sería estar allí? ¿Cuál sería el interés de los hijos de los levitas al tomar el cargo? ¿Cuál sería el interés? ¿Desearían realmente servir a Dios? ¿O más bien desearían el pago solamente? O tal vez ni siquiera desearían nada. No, yo no quiero servir ahí, yo no quiero hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? ¿O por qué no pasaría eso? Bueno, Deuteronomio capítulo 14, versículo 9, búscalo. ¿Por qué pasaría eso? Deuteronomio capítulo 14, versículo 29. Deuteronomio 14, 19. Perdón, 29. Deuteronomio 14, 29. Dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿En realidad el hijo de levita quisiera servir a Dios o no? El asunto es que por hacerse los sordos, el pueblo de Israel no pudo haber pagado los diezmos, robádole a Dios, y entonces los levitas tenían que vivir a veces como viudas, como huérfanos, como extranjeros o como pordioseros. ¿Pudo haber pasado? Tal vez. O también pudo haber pasado todo lo contrario. Y entonces los levitas eran bien vivos, ¿no? Y el que no tranza no avanza. Y entonces los levitas agarraban de todo y eran los más ricos de todo el reino. No tenían nada, pero al mismo tiempo lo tenían todo. Y es como el día de hoy también, ¿no? Hay mucha gente que está hastiada de la religión popular y de las personas que están en la eminencia de la religión popular porque, ¿cómo tienen? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Y entonces mucha gente dice, no, yo que voy a andar no, que no sé. Y entonces piensa en esto. ¿Desearían a Dios? ¿Desearían el pago solamente? ¿El puesto? O tal vez no desearían nada. No, yo no quiero. A mí no me interesa servir. Yo no quiero servir. Y ahora, fíjate bien ahora también. Te lo traslado a nosotros como pastores y a la gente del año 2022. Hay muchos hijos de pastores que no quieren ser pastores. Tristemente, de verdad. ¿Por qué? No porque su papá no haya trabajado y no haya hecho, sino porque en muchas ocasiones los papás han dejado todo por el servicio a Dios y los hijos no ven retribución alguna. Y entonces los hijos dicen, ¿para qué? ¿Para vivir como mi papá? ¿Para vivir tronándome los dedos porque no tengo para pagar la renta? ¿Para vivir como mi papá todo allí, o como mi mamá peleándose porque ya cayeron en chismes el hermano de la hermana que dijo de la pastora y de la esposa del pastor y que dijo del pastor y que dijo de los hijos, y para que todos nos estén viendo, yo seguir sirviendo a Dios? No, gracias. Y yo no puedo hablar de los de afuera, hablo de los que conozco. Y entonces muchos de esos hijos de pastor ni siquiera tienen la intención de seguir. Cuando hablamos de los sacerdotes, hablamos acerca de que de ellos, no habla de los diezmos que eran para ellos, habla acerca de que todas las ofrendas eran para el sacerdote y para los sacerdotes, ¿te acuerdas? Los diezmos eran para los levitas, las ofrendas que la gente traía eran para el sacerdote, para el sumo sacerdote y para los sacerdotes, para sus hijos. Ahora, fíjate bien, una lista de los pecados, una lista de las ofrendas que la gente de Israel traía. Primero, ofrenda por pecado, sacrificio por la culpa, ofrenda de paz de toda la congregación, las primicias,
Los remanentes de las ofrendas se lo comían ellos. Los panes mecidos, ofrendas encendidas, traían aceite por los leprosos, sacrificios de paz, acciones de gracias, ofrendas por los nazareos, los primeros frutos de la tierra, ofrendas, primeros frutos, los diezmos, las primicias del grano, del vino, de la lana de las ovejas, los sacrificios de redención, el cordero de redención, las cosas sagradas, pieles y todo lo demás. Todo eso era del sacerdote y de los sacerdotes, del sumo sacerdote y de sus hijos. Todo eso era de ellos. Y eso era mucho, muchísimo. Y en realidad la ley, piénsalo por un momento, la ley exigía el diezmo. Sí, sin embargo, lo ofrecido a Dios era mucho más que solamente el diezmo. O sea, Dios les exigía a todos ellos el diezmo, pero también las ofrendas, y llevar, y llevar, y llevar, para no dejar desamparado. Leímos en Nehemías, el templo o la casa de Dios, o no dejar desamparado a los levitas. Lo ofrecido a Dios según la ley era mucho más de lo que ellos podían ver. Y todo eso para el servicio de Dios, para enaltecer el nombre de Dios y para expandir el reino de Dios. ¿Ah, te aburriste? No. ¿Ah, te dormiste? No. Te voy a contar una historia. Año de 1917. Estados Unidos. Ciudad de Cincinnati. Tú puedes leer eso en Google, en internet. Ciudad de Cincinnati, año 1917. 8 de las denominaciones más grandes de Estados Unidos se reunieron en una asamblea en la ciudad de Cincinnati, todos cristianos, metodistas, presbiterianos, bautistas, todos se reunieron en la ciudad de Cincinnati, las 8 denominaciones más grandes de Estados Unidos, para hacer un plan y para hacer una junta para ver quién iba y en qué territorio se dividían para evangelizar México. Año de 1917. Y entonces dividieron a todo el territorio de México en 8 partes. Y a cada parte una iglesia, una denominación fue a evangelizar y fue a invertir y fue a llevar misioneros a esa región. En esta región del Bajío, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y otros, vinieron la denominación que se llamaban los metodistas del norte. Metodistas episcopales del norte de Estados Unidos. Y entonces ellos empezaron a mandar recursos. Esa denominación más grande de las más grandes de Estados Unidos, empezaron a mandar recursos, dinero a México para toda esta región del Bajío. ¿Para qué crees? ¿Para recibir algo a cambio o para evangelizar? Y entonces hay muchos ejemplos tangibles. Tú puedes ir a tocarlos, de verdad, puedes ir a tocarlos. Allí en la ciudad de Guanajuato, si tú vas a la ciudad de Guanajuato, hay un jardín que se llama El Cantador. Si la siguiente vez que vayas, si no, ve el rato y date una vuelta allí. Jardín del Cantador. A la vuelta del Jardín del Cantador, prácticamente desde donde comienza el Jardín del Cantador, así a la vuelta. Y luego a la vuelta hay una calle que se llama Pardo. Hasta arriba de la calle Pardo, hasta el Hospital General que está allí en el centro. Todo eso era de los metodistas. Todo eso era de los metodistas. Había un hospital, estaba allí en la esquina. Había escuelas, había albergues. Gente invirtió en esta región para que hoy tú y yo pudiéramos escuchar de la palabra de Dios. Y nunca pidieron un peso a cambio. Bueno, $1, ¿no? Nunca pidieron $1 a cambio. Piénsalo. Aquí en Silao, hace más de 40 años, bueno, antes no había celulares ni nada de eso, pero hace más de 40 años había, al frente del jardín, allí por donde está ahorita el Banamex, había una caseta para hacer llamadas telefónicas. Los que somos de aquí de hace mucho tiempo se acuerdas. Había una caseta para hacer llamadas telefónicas y allí, entonces, aquí en el rancho decían, es que te va a hablar tu amigo de Estados Unidos. Y ahí vas, ya en la caseta y no, esperar allí, y cuando quieras hablar tenías que esperar para
Como el fila del baño, pues, tenía que esperar para hablar por teléfono. Allí eran los únicos teléfonos que había aquí. Allí había un consultorio de un... Perdón, allí había un consultorio de un hermano, de un metodista que era doctor y daba consultas. En los años 1900. Ya después todo eso fue cambiando, el gobierno empezó a agarrar ciertas cosas y todo. Pero lo que te quiero dar a entender es que alguien invirtió aquí. Y nunca dijo, mira, te voy a dar mi diezmo, aquí está, pero me vas a traer cuentas de en qué se está gastando. Te voy a dar mi diezmo, pero ¿sabes qué? Me lo vas a tener que, te presto, pero más lo vas a tener que regresar. Mira, Señor, yo voy a hacerlo, mira, voy a ser fiel en esto, pero ¿sabes qué? Me vas a tener que regresar también a mí. Hubo tanta gente que invirtió en ti y en mí, sin saber que tú y yo estaríamos aquí. Año 1917. ¿Qué razón tenían ellos para mandar misioneros, gente y dinero hasta acá? ¿Qué razón tenían? Ninguna. Nada. No tenían ningún interés más que el reino de Dios y para que Jesús fuera glorificado y para que la gente conociera de Dios en una nación 100% idólatra y pagana, como lo éramos tú y yo. Piensa esto. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Los que han llegado a estar en Estados Unidos, en la basura puedes encontrar tantas cosas. En la basura de ellos, toda la traen para acá. Lo que antes se llamaba fayuca. Y tú la comprabas ahí en el tenis. Si tú ves en la tele y le prendes programas de Estados Unidos, o sea, hablan de miles de dólares. Yo de repente veo esos programas con mi familia y digo, wow, o sea, van a pagar $5,000 por una moneda. O sea, ¿qué onda? O van a pagar $10,000 por una firma de alguien. O sea, ¿qué onda con eso? $1,000,000 por X cosa. Por el traje del presidente fulano de tal. Yo me quedo pensando, chale, o sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, te regalo mi ropa, te la vendo si quieres. Igual le pongo allí algo para que esté bonito, pero piénsalo. Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, más ricos del mundo. ¿Tú crees que es porque nomás así? Porque, ay, sí, bien buenos para los negocios, bien buenos para esto, bien buenos para... ¿Tú crees que es por eso? No, piénsalo. Ve, abre tus ojos espirituales. Es el país que más se ha encargado de mandar misioneros a todo el mundo. Es el país que más ha invertido en el reino de Dios en todo el mundo. Es el país que más ha invertido en México para enaltecer el reino de Dios y para expandir el reino de Dios. Y el día de hoy yo te puedo regalar una Biblia así, que a mí me cuesta $50, porque esa Biblia está subsidiada por personas que el día de hoy también siguen donando. Y entonces esa Biblia, en vez de costarme $500 y que yo te pueda regalar o vender por $500, ahora te la puedo regalar porque a mí me cuesta $50 en la tienda. Porque hay una organización que se llama Sociedad Bíblica Unida. Y ella recibe donaciones de gente, quién sabe de dónde, para que tú y yo podamos tener una Biblia. Y entonces gente que está invirtiendo en el reino y gente que está invirtiendo para que el reino de Dios se expanda y no le está pidiendo a Dios nada a cambio. Y esa junta en Cincinnati hace más de 100 años dijo, ustedes van a ir para allá y ustedes van a ir para allá, no nos vamos a pelear, ustedes por un lado, ustedes por el otro, y cada quien va a hablar de Dios. Invirtieron. Y allí están todos esos edificios, por ejemplo en la ciudad de Guanajuato, invertidos, allí están desde hace más de 100 años, allí están parados. Se utilizan para otras cosas y no sé qué, pero allí están. Un dinero de cristianos de Estados Unidos, de otra parte, que me dijeron, voy a invertir en el reino aunque yo no lo vea. ¿Por qué me da sentimiento? Porque los cristianos somos muy vivitos, ¿no?
Y decimos, ay no, que no sé qué. Y ay no, yo no lo voy a dar aquí. Y ay no, yo no se lo voy a dar a esos hombres. ¿Quién sabe qué harán? Ay no, ya no necesitan más. Ay no, ¿quién sabe qué? Ay no, y me voy a quedar pobre. Y me voy a... Piensa esto. ¿Y si la tierra que fluye leche y miel, de la cual era la promesa, era más bien un resultado de la obediencia del pueblo y una respuesta de Dios hacia su pueblo? O sea, no literalmente que hubiera leche y miel allí en la tierra de Egipto, de Israel. Porque los que han ido a Israel me dicen, es que está desierta. O sea, creo que aquí tenemos más árboles que allá. Entonces, ¿de dónde se saca que había leche y miel y que había una tierra abundante? Está más seco allá que aquí. O sea, aquí podemos tener más fruto que allá. ¿De dónde sacas eso? Bueno, ¿no será más bien que la leche y la miel tenía que ver con la obediencia del pueblo y Dios retribuyendo al pueblo porque el pueblo obedecía, y el pueblo obedecía sin chistar y sin decir, ay, ¿para qué? Ay, por esto, sino más bien para la gloria de Dios y para que el reino de Dios se expanda? ¿Qué no habrá sido más bien eso, la leche y la miel, de la cual ellos no se dieron cuenta? Y nosotros como cristianos vivimos quejándonos y no hacemos mucho. Y cuando llega nos queremos volver locos por la avaricia y la codicia. Y por eso mucha gente está lastimada. Y de repente hay pastores que van y le dan, mira, aquí está esto y esto y esto. Y, ay, sí, échale más, échale más, échale más. Ay, ¿no? Y mucha gente ha sido lastimada por ellos, porque su codicia y su avaricia son más grandes. Eso es lo que pudo haber pasado con los sacerdotes o con los levitas. Ay, ¿para qué les damos más? No era para ellos, era para el reino de Dios, era para Dios. Porque lo que aquí se les da a los hombres, se les da arriba ya a Dios directamente. Me habéis robado, dice Dios. Y los levitas pudieron haber hecho el nombre de Dios deseable, no por la riqueza, sino más bien por su presencia. Y entonces ahorita toda la gente quiere ir a Estados Unidos. Ay, vamos a ganar dólares. Ay, que no sé qué. A mí me gustaría... Y si más bien hacemos lo que tenemos que hacer. Dios es bueno. Dios no se equivoca y ahí está su palabra, mi hermano. La nación de Estados Unidos no es rica porque fue un azar del destino, sino porque Dios ha puesto su mano allí sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos se han encargado, en gran parte ha sido el país que más se ha encargado de mandar misioneros para todos lados. Pero hablamos de la verdad y hablamos de la Biblia. No hablamos porque a siglos anteriores otras dos naciones empezaron a evangelizar toda América Latina, España y Portugal, pero con una falsedad y mentira. Y por eso gran parte de América Latina está en pobreza, porque no fue la verdad. Y a ti y a mí, como mexicanos, por más de 500 años nos han enseñado, aún en la religión popular, a darle limosna a Dios. Y Dios no es limosnero de nadie. Y Dios no es deudor de nadie. No esperes así como, ay Señor, te doy para que tú me des. Tú da y da, punto, nada más. Y deja que Dios haga todo lo demás. Y deja que Dios te sorprenda. El sustento de Dios, la vida en Dios. Pero seguimos quejándonos, ¿no? Y hablo de todos. Aquí sí hablo de todos. Hablo de toda la iglesia en general. Y ahora hablo de ti y de mí. Y vemos lo que tenemos aquí, y vemos todo lo que hay por delante y tanto trabajo. Y a lo mejor, híjole, hay mucho por hacer. Pero si somos fieles y seguimos adelante, veremos no que seamos ricos, veremos que la gente conoce de Dios. Eso es lo importante. Vemos que la gente va y busca de Dios. Eso es lo que me interesa y lo que a ti y a mí nos debe interesar. No tener posesiones, sino más bien que Dios haga lo que tiene que hacer. Y que si Dios quiere levantar un hospital, y que si Dios quiere levantar un orfanato, y que si Dios quiere levantar una escuela cristiana para las siguientes generaciones, tal vez yo ya no pude, pero tal vez me encantaría
orar con todos los niños en la mañana en la primaria por los hijos de mis hermanos. Y me encantaría hacerlo, y me encantaría que mis hijos estuvieran en una escuela así, y tal vez los tuyos también. ¿Y qué tal que Dios quiere eso? Pero nosotros, como el pueblo de Israel, ¿para qué? Ageo capítulo 2 versículo 7. Ageo capítulo 2 versículo 7. Está antes de Zacarías. Mateo, y luego para atrás está Malaquías, y luego para atrás Zacarías, y luego el que sigue es Ageo. Ageo capítulo 2 versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero agarrar esa promesa para mí y para nosotros y para este lugar. Y daré paz, y la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Quién es el deseado de las naciones? Jesús. Ahora la pregunta sería, la pregunta final, ¿realmente tú lo deseas? ¿Realmente quieres que venga? ¿Realmente quieres que pase esto? Haz lo que tienes que hacer, nada más. Vamos a orar, ponte en pie, vamos a orar, y vamos a orar también para celebrar la Santa Cena. Señor Jesús, tú has sido grande, fuerte, Dios, y has sido incomparable, Padre, y no tenemos nada más, Señor, que ser obedientes a ti, Dios, y hacer lo que tenemos que hacer. Padre, hoy queremos rendirnos a tus pies, Señor, y llevar nuestra vida, Padre, en olor fragante a ti. Señor, tú eres grande y eterno, Padre. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Señor, hoy estamos otra vez delante de tu presencia. Aquí, Dios, estamos nuevamente para darte aquí la gloria y la honra, Señor. Tú has sido bueno y fiel en gran manera, Señor. Eres indescriptible, Padre. Y la verdad, Señor, es que no podemos dar un paso más si tú no estás con nosotros. Queremos hacer tu voluntad cada día, Señor. Encontrarte, cumplir, Señor, tu objetivo, cumplir tus sueños, Señor. De que la gente sepa quién eres tú. Que la gente sepa lo grandioso que es tu nombre. A los que estamos hoy aquí, Señor, bendecimos tu nombre, Padre, y te decimos, Señor, perdona nuestras vidas, perdona nuestro corazón, Señor, por ser perverso. Perdona, Señor, nuestras decisiones. Perdóname, Señor, porque te fallé. Queremos confiar en tu sangre. Confiar, Señor, en tu sacrificio perfecto, eterno
y sublime. Puedes pasar por el pan, por el jugo de uva. Soberano creador, luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Y cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Porque yo recibí lo mismo que el día de hoy os digo a todos vosotros, que la noche, el día que Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió enfrente de sus discípulos y les dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado. Comed de él, saciarse de él. Señor, y eso mismo que hicieron, Señor, tus discípulos esa noche, Padre, cuando te llevaron preso para morir por nosotros, Señor. Eso queremos hacer, Señor, recordándote, Dios, el que tú te negaste a ti mismo y que no tuviste, Señor, el ser Dios como algo sublime y algo a que aferrarte, sino más bien, Señor, en obediencia al Padre. Y por causa de esa obediencia, Señor, hoy estamos aquí y tenemos una esperanza, Señor, que es eterna. Tu cuerpo, Señor, fue latigueado, Señor, fue humillado, Dios, fue partido, Señor. Y tu carne, Señor, cada vez, Dios, fue lastimada una y otra vez, incesantemente, para que hoy, Señor, yo pudiera tener perdón. Tú pusiste tu espalda en lugar de la mía, Señor, tu mejilla en lugar de la mía, tus manos en donde las mías debieron de haber sido clavadas, y tus pies en donde los míos debieron de haber estado. Gracias, Señor Jesús. Perdóname. Perdónanos, Señor. Hoy te recordamos. En nombre de Jesús. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó la copa y dijo: tomad de ella, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada, y es la sangre que firma el nuevo pacto ahora en mi sacrificio. Comed y bebed, y recordamos, Señor, tu sacrificio hasta el día que tú vengas. Recordamos y valoramos, Señor, solemnemente tu muerte por causa, Señor, de nosotros pecadores. Tu sangre nos cubre
Tu sangre es propicia a nosotros. Tu sangre nos ha hecho tus hijos. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar la copa. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar. En débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Un santuario para ti. Un santuario para ti. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos. Sé con ellos, bendícelos, Padre. Cada día, Dios, no los dejes, ni un solo, Señor, de los días de sus vidas. Cuida su corazón para ti. Cuida, Señor, su vida para tu gloria y honra. Y ayúdanos juntos, Dios, a propagar tu reino, a propagar tu esperanza y a hablar de que tú eres el camino y la verdad y la vida. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga. Que Dios te guarde, te sustente y te proteja cada día. Amén. Gracias. Un abrazo para todos.